Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 27 de febrero, en la primera semana del tiempo de Cuaresma, ciclo litúrgico A. Bueno, damos el crédito correspondiente a la lectura. Estamos leyendo del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, y vamos a la primera lectura. Tenemos en esta oportunidad la lectura del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos del 21 al 28. Muy bien, dice el profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos por la justicia que ha practicado. Vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor Dios, y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inocencia y comete males, como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas, por el mal que hizo y por el pecado cometido, morirá. Bueno, podríamos resumir en este texto eh, que inclusive aplicado al Nuevo Testamento, ¿no? El profeta Ezequiel. Si el que ha cometido pecado y ha hecho maldades en su vida, ¿no? Por eso aquí le dice, si el malvado se convierte, ¿sí?, y deja su vida de pecado, entonces vivirá. Y al contrario, ¿no?, si el que hace cosas buenas, obras buenas, ¿no?, pero luego se aparta, dice, de su inocencia y comete maldades, morirá. No se tendrán en cuenta, ¿no?, dice, sus obras justas anteriores, sino que por su pecado morirá. Bueno, y entonces eh, los judíos replican, ¿no?, según el profeta Ezequiel. Ustedes insisten, no es justo el proceder del Señor, ¿no?, porque pues no se tenían en cuenta las obras buenas, así se haya cometido maldades al final. Y lo contrario, ¿no? Porque un gran pecador que se convierte se salva. Entonces, a los judíos les parecía esto eh, no justo o injusto. Y entonces viene la explicación que da el Señor. Escucha, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es bien más bien su proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Entonces, aquí se enfatiza el hecho de que la conversión es lo más importante. El dejar la vida de pecado y convertirse a hacer obras buenas, obras de caridad, desde el Antiguo Testamento, ¿no? Vemos con Ezequiel. Entonces,
si recapacita, se convierte, ¿sí? Hay verdadero arrepentimiento y conversión, entonces esta persona vivirá y no morirá. Muy bien. Vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 129, cuyo responso es: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Bueno, este salmo también es famoso, ¿no? Y vemos aquí, ya con este salmo, precisamente el tema es la penitencia, el arrepentimiento verdadero, ¿no? El arrepentimiento que es la conversión y el cambio de vida. Este salmo se lo conoce como el de profundis, ¿no? Tomado del latín, que quiere decir desde lo profundo, ¿no? Desde lo profundo de mi ser. Es lo que hace el salmista, como veremos, desde lo más profundo, digamos, de mi corazón, ¿no? O sea, este es uno de los salmos penitenciales por excelencia, ¿no? De los 7 salmos penitenciales. Y ha sido cantado y recitado, ¿no? En la iglesia, especialmente en esta época. Bueno, vamos a ver entonces qué nos dice el Salmo de Profundis. Bueno, y precisamente empieza ¿no? Porque en latín empieza así, ¿no? De profundis, desde lo más profundo. Y dice el salmista: desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas en cuenta los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarda, aguarde Israel al Señor como el centinela la aurora. Bueno, vemos aquí la figura del centinela, que era algo que se pues, hacía en esa época y hasta no hace mucho, ¿no? El centinela era quien cuidaba mientras la demás gente dormía, ¿no? Y lo que más quería el centinela después de trasnocharse, ¿no? Toda esa jornada de, de vigilancia, era que llegue la aurora, porque al llegar la aurora era relevado, ¿no? Entonces aquí se utiliza esa para volver, ¿no? Para relevar, ¿sí? El ansia, ¿no? De volverse. Y continúa, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Entonces aquí importante es la misericordia y la redención. Bueno, podríamos aquí también, con la lectura anterior, los judíos no aprovechaban esto, ¿no? ¿Sí? Como hemos visto, eh, era una justicia que ellos querían hacerse por el cumplimiento externo de la ley, mas no lo hacían por amor, ¿no? Y por amor al prójimo. De aquí que este salmo de profundis es de lo más hondo, de lo más profundo de mi corazón, ¿no? Que es lo más sincero, la conversión a través de la penitencia. Bueno, después de este salmo penitencial hermosamente redactado y muy corto, ¿no? A pesar, no lo dijimos, pero son 8 versículos, ¿no? Eso es todo el salmo. Bueno, tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26.
Bueno, nos dice San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, aquí hay una observación, ¿no? Entonces sabemos que Jesucristo en varias oportunidades y los famosos ayes, ¿no? A los judíos, a los escribas, fariseos, doctores de la ley, cuando les dice hipócritas, porque ellos no hacían lo que enseñaban, ¿sí? Y todo era para que los vean, o sea, solamente una fachada, ¿no? Y se contentaban con el cumplimiento estricto de la ley, pero sin que hubiera verdadero amor en el hacerlo, ¿no? No lo hacían por amor, sino lo hacían por cumplir, que se llama el legalismo. Bueno, entonces, por eso dice, si su justicia, ¿no? A quienes se está dirigiendo, a sus discípulos, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. O sea que hay que superar eso, ¿no? Han oído que se dijo a los antiguos. Bueno, aquí tendríamos que hacer una explicación un poco gramatical. En realidad, el texto es, han oído que se dijo por los antiguos, ¿no? Aquí utiliza como complemento los antiguos, ¿no? Como dativo, ¿no? Pero en realidad es ablativo, es el sujeto. Se dijo por los antiguos, ¿no? O sea que la ley en el comienzo era diferente, ¿no? Y había sido pues mm, cambiada. Entonces, han oído que se dijo por los antiguos, o sea, desde el comienzo, ¿no? No matarás. Y el que mate será reo de juicio. O sea, reo en el juicio, ¿no? Quiere decir, el que mate será reo en el juicio. Y normalmente el que mataba, pues moría también, ¿sí? O sea, la ley del talión de la antigüedad. Entonces, hay que tener en cuenta otra modalidad aquí, ¿no? Entonces, se dijo por los antiguos, ¿sí? Los antiguos decían esto, de acuerdo a la ley, no matarás, y el que mate será reo, o sea, que moría. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. En el texto griego dice será reo en el juicio, como aquí, ¿no? También, reo en el juicio, o sea, se llevará a juicio. Importante porque esto es precisamente lo que viene a hacer Jesucristo, ¿no? Viene a darle el sentido espiritual a la ley. Y con un poquito de contexto, eh, anteriormente a este pasaje, en el pasaje anterior, él declara que él no ha venido a destruir la ley, sino a darle plenitud, cumplimiento. Y el cumplimiento es precisamente lo que dice aquí, ¿no? Porque hay que hacer aquí la comparación. Se dijo, ¿no? O la ley dijo, o la ley proclamó, pero yo les digo, o sea, él se pone como el legislador, como el que en realidad eh, decide la ley. ¿Mm? Entonces esto es bastante importante también, ¿no? Yo les digo, y lo hace en primera persona, ¿no? Como el sujeto de lo que dice. Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado.
pero leyéndolo y respetando la traducción del griego será reo en el juicio, ¿no? En otras palabras, podríamos decir, el que se deja llevar de la cólera, también asume la misma gravedad de la falta que el que mata, ¿no? Este es el sentido espiritual. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. ¿No? En el Sanedrín se juzgaban los casos graves, ¿no? Serios. Entonces es lo mismo, será llevado a juicio. Y si lo llama necio, merece la condena de la Gehenna del fuego. Bueno, aquí hay que darnos cuenta de la gravedad de lo que está diciendo aquí. Esta declaración, que es una declaración legal, como el que legisla ya, ¿no? Se dijo en la antigüedad o por los antiguos, pero yo les digo, ¿no? Yo les digo, si lo llama necio, merece la condena de la Gehenna, del fuego eterno, en realidad, ¿no? Esta versión es un poquito dista de la versión de, de otras Biblias, en realidad, que es más fuerte, ¿no? Aquí es del fuego que no se apaga, del fuego eterno, o sea, del infierno, de la condenación eterna. Y podríamos decir como los judíos, no, como que aquí se exagera, ¿no? No es lo mismo que matar, pero aquí el Señor dice, es igual, porque está haciendo la comparación, no matarás, pero yo les digo, el que se deja llevar de la cólera contra su hermano irá a juicio, será reo en el juicio. Y si lo llama imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín como, como reo. Y si lo llama necio, merece la condena del infierno, en otras palabras. ¿Mm? Que es lo mismo del que mata o el que mataba, ¿no? En la ley. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelves a presentar la ofrenda. También, ¿no? Similar o coherente con lo que el Señor ha dicho anteriormente. Y esto tiene mucho que ver ya o tiene un reflejo de la Eucaristía, ¿no? Porque en la Eucaristía, para recibir la comunión, como también lo enseña San Pablo, ¿no? La primera carta a los Corintios. Si tienes pecado, ve a confesarte, porque de lo contrario cometes sacrilegio. Si recibes la Eucaristía en pecado grave. Entonces aquí dice lo mismo. Si vas a presentar tu ofrenda, la ofrenda, ¿no? Un sacrificio sobre el altar, ¿m? Y tiene quejas contra ti tu hermano. O sea, has hecho una cosa mala, tienes pecado grave, deja allí tu ofrenda. Diríamos, no comulgues porque cometes sacrilegio. Vete primero y reconcíliate con tu hermano. Nosotros, pues, obviamente entendemos, se relaciona con el sacramento de la penitencia. Claro, lo más lógico es disculparse por una ofensa grave e ir a confesarse, ¿no? Y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces puedes comulgar, ¿no? Con el Señor. Y continúa. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Bueno, esto es de sentido común, ¿no? Entonces, si alguien tiene un pleito con alguien, ¿no? No necesariamente una ofensa, sino una ofensa, pero algo en que
hay litigio, ¿no? Entonces dice, procura arreglarte mientras vas todavía de camino. O sea, reconcíliate, lo que se llama la conciliación, ¿no? En el argot legal. Entonces, concilia antes de que vayas a juicio, porque si vas al juicio, el juez dictará sentencia y puedes ir a la cárcel si te encuentran culpable, ¿no? Es lo que hace la ley, ¿no? La ley siempre prevé, antes de ir a juicio, llama a los litigantes o a los que tienen el problema o el pleito para que se arreglen, ¿no? Concilien. Si concilian, mejor. Se evitan el juicio. Porque en el juicio, si el juez dicta sentencia contra el que recae la culpa, entonces la pena es la cárcel. Y entonces termina, en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Tendrá que cumplir la condena. Solamente saldrá cuando haya pagado, aquí sería el último día de su condena. Si fueron años, 10 años, 20 años, ¿no? Bueno, lo que sea. Y inicialmente se tomaba este pasaje como referido al purgatorio, ¿no? Y podemos decir que sí, porque si esto se lleva al campo escatológico, habrá un lugar donde habrá que pagar, pero se saldrá, ¿cierto? O sea, no el infierno porque no se sale. En el cielo, salvado, ¿no? Pero aquí podríamos tener una idea de lo que sería el purgatorio, ¿no? Porque se va a la cárcel, pero tiene que pagar o purgar completamente la pena para salir. Entonces, este tiene un indicio de la idea de purgatorio antes de pasar al cielo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.